الشيطان الرجيم, nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadan wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Esta noche queremos responder a esa pregunta importante. ¿Quiénes fueron los asesinos del Imam Hussein alayhi salam? ¿Quiénes mataron al Imam Hussein alayhi salam? Es una pregunta importante, porque si nosotros amamos al Imam Hussein alayhi salam, debemos saber en otro lado quiénes estaban luchando en contra del Imam Hussein alayhi salam. ¿Por qué lo hicieron? ¿Acaso ellos eran musulmanes o no eran musulmanes? Si eran musulmanes, ¿de qué escuela de pensamiento? Porque hoy, lamentablemente, algunos wahabitas, podemos decir, hacer que la gente se aleja del Imam Hussein alayhi salam, ellos dicen que, bueno, eso de llorar al Imam Hussein es un chiste contradictorio. Y cuando preguntamos, ¿por qué es un chiste para ustedes? Y dicen, mira, los chiitas de Kufa invitaron al Imam Hussein. Los mismos Shia de Kufa lo traicionaron al Imam Hussein. Los mismos de Kufa mataron al Imam Hussein. Esos mismos Shia que le invitaron, le traicionaron y le mataron, le lloraron. ¿Lo ves? En todas sus decisiones lo hicieron lo peor. ¿Por qué invitaron al Imam Hussein? Está mal, porque deberían obedecer al califa de su tiempo, que era Yazid. Por ello, lo que estaban haciendo era mal. Y lo que le traicionaron al Imam Hussein alayhi salam es peor, porque cuando es una traición, es bien feo. ¿Y por qué mataron al Imam Hussein? Aún más peor. Y ya después vienen como los locos llorar, por lo que ellos mismos lo hicieron. Entonces es bastante contradictoria esta historia. Y bueno, ¿para qué llorar al Imam Hussein alayhi salam? Y la conclusión que ellos tienen, que no vamos a llorar al Imam Hussein alayhi salam. Eso no está en la sunna, una gran mentira, porque el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, eso está en muchas fuentes de la escuela sunna. Puedes escuchar muchas charlas nuestras que hemos explicado. La sunna del mensajero de Dios era llorar para el Imam Hussein alayhi salam. Siempre lo han narrado como señora Aisha, señora Salama, entre otras personas, lo han narrado que el mensajero de Dios en muchas ocasiones, abrazando al Imam Hussein, lloró y dijo que Arcángel Gabriel le ha avisado que su comunidad le van a matar. Si el mensajero de Dios ha llorado para el Imam Hussein alayhi salam, eso es una sunna, una conducta del mensajero, y es una parte del Islam, así que nosotros también debemos llorar para el Imam Hussein alayhi salam. ¿Está bien claro? No es nada raro. Y como una persona que sigue la sunna del profeta del Islam debe llorar al Imam Hussein alayhi salam. Incluso en la escuela sunnita hay personas, grandes sabios, que también lo respetaban, esta sunna. O hasta hoy en día hay grandes sabios sunna que lloran para el Imam Hussein alayhi salam. Pero ellos lo ocultan. Los wahabitas sionistas siempre lo ocultan y dicen la mentira. Bueno, entonces ellos dijeron esa gran mentira que ya los shias mataron al Imam Hussein, ellos lloran para el Imam Hussein. Entonces es bastante importante saber la respuesta de esa pregunta. ¿Acaso era así o era una cosa diferente? Vamos a ver paso a paso. Primero, en esta pregunta dice, los shia de Imam Hussein alayhi salam lo invitaron. Entonces hay que ver la gente de Kufa o eran shia o no. Si usted va a ver los libros de la historia, entonces usted va a ver que dice, la gente de Kufa, algunos eran Shia de Ali, Shia de Imam Ali alayhi salam. Entonces, eso nos hace confundir también para una persona que no tiene el estudio en la historia del Islam. Entonces, ay, mira, aquí dice Shia de Ali. Entonces, ¿acaso ellos eran Shia de Imam Ali? Como nosotros, que tenemos somos Shias, queremos en el Imam Ali hasta el 12 imames, hasta el Imam al-Mahdi, que Dios apresure su llegada. Entonces ellos eran Shia. ¿Y cómo puede ser que una persona creyendo que Imam al-Hussein es infalible, creyendo que Imam Hussein es de parte de Dios, lo invita y lo traiciona, lo mata? ¿Eran locos o qué? Eso ha confundido a mucha gente.
porque lamentablemente mucha gente no conoce la historia del Islam. Entonces permítame contar un poquito de la historia para ubicarnos dónde estamos y para responder esa pregunta. Porque mira, hermano, destruir una teoría es a veces muy fácil, porque usted puede confiar en la ignorancia de la persona, porque esa persona no lo conoce. Entonces tú vienes, tiras tu bomba y chau. Has destruido todas sus columnas de su creencia porque está basada en su ignorancia. Entonces todo lo que está basado en ignorancia puedes destruirlo rápido. Pero una persona que tiene los fundamentos de su fe en el estudio, en la intelectualidad, en el conocimiento, esa persona sí que ya tiene su conocimiento bien firme. Pero una persona normal, común, corriente, muy rápido y muy fácil pierde la fe. O prefiere no defender a su fe. Eso es grave problema, queridos hermanos. Entonces, siempre en el Islam es obligatorio tener los conocimientos básicos en el Islam para saber por qué estás siguiendo ese camino. Si sigues el camino de Ahlul Bayt, si lloras para Imam Hussein alayhi salam, debes saber por qué lo estás haciendo. El Islam no acepta a un seguidor que lo está siguiendo ciegamente. No tenemos dogma de la fe en el Islam. En el Islam no te llamamos cerrar los ojos, dejar el intelecto y entrar en la fe. No, en el Islam te pedimos reavivir tu intelecto porque eso era el camino de los profetas de Dios. El intelecto es un profeta interior y a través del intelecto tú puedes entender las enseñanzas del Islam. Ya que hemos llegado a ese punto, vamos a responder a esa pregunta. ¿Quiénes mataron y quiénes asesinaron al Imam Hussein alayhi salam? ¿Y eso por qué lo asesinaron al Imam Hussein alayhi salam? Bueno, vamos a ver. Mira, queridos hermanos, nosotros tenemos un concepto que se llama Shia, como nosotros, los que creemos en los imames como infalibles, creemos en los 12 imames, queremos que los únicos que merecían tener el gobierno después del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam eran los imames. Entonces, un Shia, usted pregunta, ¿quién es el sucesor? El único sucesor del profeta sallallahu alaihi wasallam dice Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Punto. Los Shia no creemos en los califas, ni a señor Abu Bakr, ni a señor Omar, ni a señor Usman, ni a los omeyas, ni a los abásides, ningún otro. Y los consideramos usurpador del poder. No les faltamos el respeto, pero los criticamos en un estudio histórico. ¿Cómo consideramos a Pablo, que usurpó el lugar de San Pedro y destruyó el texto sagrado? Lo mismo consideramos con los califas que pasaron después del profeta del Islam y prohibieron narrar narraciones del mensajero de Dios, entre otras cosas que hicieron. Entonces está bien claro la posición de un Shia que es. Y creemos que ahora el Imam al-Mahdi está vivo, está oculto, y representante del Imam al-Mahdi es Wali Faqih. En nuestro tiempo es Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Eso es Shia, de 12 imames Shia. Eso, como decir, el concepto específico de Shia. Pero vamos a ver si este tipo de Shia existían en el tiempo del mensajero de Dios o no. Si usted pregunta a los wahabitas, dice, eso son inventados. ¿Quién y cómo los inventó? Dice, eso es en el tiempo de los safávides. En un par de siglos antes, cuando ya era una pelea entre los persas y los turcos eran sunitas, ahí inventaron esto como para atacar a los sunitas, cosas así. O lo van a decir que un tal persona que se llama Abdullah ibn Saba era una persona de Yemen y era uno de los que participaron en asesinar al señor Osman, el tercer califa. Cuando mataron al señor Osman y ya querían pactar con Imam Ali alayhi salam, algunos que hicieron el pacto con Imam Ali alayhi salam, dirigido por un supuesto Abdullah ibn Saba, que era un ex judío, no sé qué, entonces ya dijeron, Imam Ali desde el principio era persona que merecía llegar a ser califa del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ni Omar, ni Abu Bakr, ni Usman no tenían derecho e inventaron, según ellos, que Abdullah ibn Saba lo inventó, que Imam Ali desde el principio era el único y el primer califa. Y el primer imam, todo eso es inventado por Abdullah ibn Saba, exagerador sobre Imam Ali alayhi salam, una persona desviada, Bueno,
Todo eso hay que responderlo, pero uno por uno lo vamos a explicar. Primero, nunca jamás existió un tal persona, Abdullah ibn Saba, y esto lo afirma el gran sabio Allame Askari, el gran erudito Askari, cuando él escribió la personalidad inventada por los wahabitas, Abdullah ibn Saba. Y en base de los argumentos de las fuentes sunitas, explicó que nunca jamás en la historia, nunca ha existido una persona tal llamada Abdullah ibn Saba. Y ni solamente esto, el gran sabio Allame Askari, el gran erudito Askari, presentó argumentos de las fuentes sunna, que en las fuentes sunna, para tergiversar las narraciones, inventaron más de 100 compañeros inventados, que decir, personas que nunca existían. Entonces inventaron tal fulano de tal, que nunca existió esta persona, y le dieron mucho atributo, muchos caracteres. Esa personalidad imaginaria lo pusieron como compañero del mensajero de Dios, y de él inventaron narraciones. Y eso en el tiempo de Muawiyah pasó, y para más adelante en tiempo de los Omeyas. Más de 100. Compañero falso. Ya. Después de ello, todos se callaron. Porque ya el gran erudito, hace como un par de 20 años, lo puso en evidencia, y ya esas evidencias eran tan contundentes que le callaron a todos que hablaban de esas bobadas. Que los shias son inventados por Abdullah ibn Saba, cosas así. Porque ya les dio, podemos decir, la gran respuesta. Bueno, entonces, esto que ya es falso. Entonces, los shias, ¿de dónde salieron y cómo eso? El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, desde el primer día que empezó su difusión, el primer día que invitó su familia, entonces a la familia de él, el mensajero de Dios les dio una comida, y ahí quiso invitarles hacia el Islam. Primera reunión, primera vez que el mensajero de Dios puso en evidencia su misión, que es el Islam. En esta reunión, Abu Lahab, el tío malvado del mensajero de Dios, que el Sagrado Corán dice, la maldición de Dios sea para Abu Lahab y su esposa, que eran malditas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. El Sagrado Corán lo dice, no lo digo yo. Tabbat dice que por la maldición de Dios sea cortadas ambas manos sucias de Abi Lahab, y la maldición sea para él y su esposa sucia. Vamra'atu hamalat al-hatab, su esposa es cargadora de leñas del infierno. Así son una familia sucia. Entonces ese tío, que era tío del mensajero de Dios, era una persona sucia, una persona incrédula. Cuando escuchó que el profeta del Islam empezó a invitar a la gente hacia el Islam, a su familia, gritó, destruyó esa reunión, gritando un gran disturbio, y se fue. Y ya la verdad, el mensajero de Dios no pudo hacer nada. Al día siguiente, otra vez preparó una gran sopa y les invitó a ellos. Imam Ali alayhi salam servía la comida. El mensajero de Dios les explicó que yo soy el profeta de Dios, con una misión he venido. ¿Quién de ustedes me acompaña, me ayuda? Va a ser mi sucesor. Adelante. 3 veces hizo esa pregunta. En cada vez, la única persona que levantó la mano era Ali ibn Abi Talib, Imam Ali alayhi salam. El resto se callaron. No dijeron nada. El Imam Ali alayhi salam en ese momento, en ese tiempo, tenía unos 13, 14 años. El mensajero de Dios, en la tercera vez que nadie levantó la mano, por la orden de Dios, dijo: oh gente, oh familia mía, sepan que Ali va a ser mi sucesor, mi califa, y que todo el mundo ya lo supieron. Incluso empezaron a burlar de Abu Talib, porque dijeron: oh, papá de Imam Ali. Dijeron a padre de Imam Ali: mira, Muhammad dice que tú debes de obedecer a tu hijo Ali. Burlaron y rieron y se fueron. Mira, esto está registrado en los libros de la historia, incluso en las fuentes sunitas. ¿Sí? Entonces, desde el comienzo, ya para todo el mundo era bien claro que Imam Ali era el único sucesor del mensajero de Dios, hasta el último día, que ya en otras charlas usted lo puede ver todos los detalles. En
cada momento, en cada instante, cada aleya del Sagrado Corán, cuando hubo alguna oportunidad para presentar al Imam Ali alayhi salam, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam lo hacía. En Yaumul Khaybar, en Yaumul Ghadir, lo más importante, el día Ghadir Khum, cuando levantó al Imam Ali alayhi salam, dijo: ¿quién? Yo soy su autoridad, Ali después de mí es su autoridad. Y todo ese sermón de Ghadir Khum, en la serie de la clase que tenemos, se llama La historia sin censura del Islam, todo el sermón del mensajero de Dios que explica que Ali es el único sucesor, lo hemos explicado. Hasta el último momento del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, que ya sin duda el Imam Ali alayhi salam era su seguidor y su sucesor, único califa, y el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, y el mensajero de Dios hasta los 12 imames los nombró en descendientes del Imam Ali alayhi salam. Listo. Y la palabra Shia por primera vez fue utilizada por el arcángel Gabriel y el mensajero de Dios, que lo dijeron sobre el Imam Ali alayhi salam, que Imam Ali y los Shia de Imam Ali son humul faizun. Imam Ali y los seguidores, Shia significa seguidor. Los seguidores de Imam Ali alayhi salam van a estar triunfado, victorioso en el día del juicio final. Listo. Entonces, después del mensajero de Dios, las personas que creían lo mismo, que el Imam Ali alayhi salam es el primer imam, el único sucesor, el único califa, ¿cuántas personas eran? Muy poca gente. Irtadda an-nas ba'da an-nabi illa salasa o arba'a. Todo el mundo volvieron atrás. Dejaron la fe, dejaron al Imam Ali alayhi salam, y algunos por amenaza, algunos por interés, pactaron con Abu Bakr, y algunos se rebelaron y fueron suprimidos por el ejército de Abu Bakr. Pero ¿quiénes quedaron con Imam Ali alayhi salam? 3, 4 personas, o 5. Ammar Yasser, Abu Zar, Salman, Miqdad. Esto. Y algunos dicen que Ammar también en un momento dudó y después ya, porque este conflicto era tan fuerte que algunos dudaron. Imam Ali alayhi salam durante 25 años hasta la muerte de Uthman estaba formando ese equipo más grande. Entonces ya vamos a tener personas que siguen creyendo al Imam Ali alayhi salam como el primer imam, como son shias, como Malik Ashtar, como el hijo de Abu Bakr, que se llama Muhammad ibn Abu Bakr, que crece en regazo del Imam Ali alayhi salam, en la casa de Imam Ali alayhi salam. Entonces ese grupo de los seguidores shia de Imam Ali alayhi salam son un grupo fuerte, pero o van a morir como Salman, o van a ser martirizados en las batallas de Imam Ali alayhi salam en otras peleas, como Ammar Yasser o como Malik Ashtar van a ser martirizados. Ellos también son los Shia, verdaderos Shia de Imam Ali alayhi salam, los Shia como nosotros, que creen hasta el último Imam el Mahdi, y solo creen que Imam Ali es el único sucesor del profeta. Mira, esa palabra es clave. Bueno, entonces todo el mundo ya lo sabe, que son una minoría entre los musulmanes, son un grupo pequeño de élite que siguen verdaderamente al Imam Ali alayhi salam y rechazan a los califas. Dicen: no estamos de acuerdo con los califas. Y pasa el tiempo. Este grupo de personas, cuando Imam Ali alayhi salam está al mando, le acompañan, van a dar la vida por Imam Ali alayhi salam. Cuando llega el Imam Hassan alayhi salam, lo mismo pasa. El grupo muy pequeño apoyan al Imam Hassan alayhi salam y le siguen y lo aman de corazón, lo apoyan, pero son un grupo pequeño. Y ese grupo, en día de Ashura en Karbala, todos acompañaron al Imam Hussein alayhi salam. Los que estaban en Medina vinieron junto con el Imam Hussein alayhi salam. Los poquitos que habían quedado en Kufa acompañaron al Imam Hussein alayhi salam. Estos grupos de Shia que creían que Imam Hussein es un imam, es infalible, Imam Ali es sucesor del mensajero de Dios, Imam Hassan sucesor del Imam Ali, Imam Hussein sucesor del Imam Hassan alayhi salam. Así sucesivamente hasta el Imam al-Mahdi. Entonces los Shia como nosotros, los que vivían en aquel entonces, o estaban muy lejos, como estaban en Yemen o en Egipto, en algún lugar lejano, que después se dieron cuenta por lo que pasó al Imam Hussein alayhi salam, pero los que estaban cerca y los que podrían participar, estaban en Karbala junto con Imam Hussein alayhi salam, como excelentísimo Abbas,
excelentísimo Abbas, el hijo de Imam Ali, hermano de Imam Hussein, está con Imam Hussein alayhi salam. Ellos son los verdaderos Shia, siguen al Imam Hussein alayhi salam, los que están en Kufa, o en el tiempo de Muawiyah, porque Muawiyah perseguía a los Shia durante 20 años. Muawiyah puso castigo a quien ame al Imam Ali alayhi salam. Y quien decía alguna palabra del mensajero de Dios que hablaba de virtudes de Imam Ali alayhi salam, le cortaban la lengua como Meisame Tamman, le colgaron de una palmera y le sacaron la lengua y le cortaron las 2 manos y los pies. Lo cortaron. Y así lo mataban. Hujr ibn Adi le trajeron, le dijeron debes insultar a Imam Ali alayhi salam. Cuando Hujr ibn Adi resistió, entonces a él lo mataron. En otras charlas lo hemos explicado. A todos los compañeros de Imam Ali alayhi salam, los que eran Shia de Imam Ali alayhi salam, los que amaban al Imam Ali alayhi salam, durante 20 años, entre el tiempo de Imam Ali hasta Yazid, Imam Ali, Muawiyah llega al poder, está al mando hasta Yazid, su hijo. Durante más de 20 años están persiguiendo a todos los Shia, a todos los que aman a Ahlul Bayt, toman a Ahlul Bayt como sucesor del mensajero de Dios. Entonces ellos tienen o una vida secreta, oculta, bajo taqiyya, o van a ser masacrados, perseguidos, descuartizados y como Hujr ibn Adi. Y Muawiyah no va a tener piedad para nada. Y 2 años antes que Muawiyah muera, va a matar a todos los supuestos rivales de Yazid, su hijo. Por ejemplo, cuando Muawiyah llega a Medina, en la mezquita, 2 años antes que muera. Entonces en la mezquita dice, oh gente, yo ya soy viejo, voy a morir. Entonces mi hijo Yazid, el pervertido por supuesto, va a ser mi sucesor. Señora Aisha, que tenía la casa, y esto era la mezquita del profeta en Medina, aquí era la casa de Aisha, la casa del mensajero de Dios. Y Aisha toda la vida vivió ahí. Entonces señora Aisha alzó la voz rechazando a Muawiyah. Dijo, tú no eras suficiente, ahora estás cargando a tu hijo. Lo rechazó. Se dice que en 3 días más desaparece señora Aisha. Y los historiadores dicen que ahí en la casa de señora Aisha pusieron un gran pozo y abajo del pozo pusieron lanzas, una trampa. Señora Aisha cayó y murió dentro. Entonces le sacaron a Abu Hurairah, le hizo el rezo y le enterraron. Abdurrahman ibn Abu Bakr, otro hijo de Abu Bakr, hermano de Aisha, también va a ser desaparecido por Muawiyah. No solamente ello, Amr As, el amigo cercano de Muawiyah, cuando escucha ello, porque él exige que después de Muawiyah él llegue al poder. Amr As ya es comandante del jefe, gobernador de Egipto. Muawiyah está en Damasco, en Siria. Cuando Amr As lo escucha, empieza a objetar, cuestionar esa decisión porque Yazid es un corrupto, pervertido, inmaduro. En un par de días, Muawiyah envenena a Amr As, lo mata. No va a dejar ninguno de los grandes políticos árabes entre los compañeros del mensajero de Dios hasta que a todos lo va a acabar. Muawiyah lo va a preparar el terreno para que su hijo Yazid llegue al poder. Está bien claro. Entonces, si hablando de los Shia, de los seguidores verdaderos de Ahlul Bayt, no tenemos tanto, porque Muawiyah, lo que existieron, Muawiyah los mató. Y lo poquito que estaban, se acompañaron, se reunieron junto con el Imam Hussein alayhi salam en Karbala. Entonces, ¿de qué Shia me estás hablando? Sí, hay un concepto de doble sentido. Esto sí, existió un concepto en los libros de la historia, Shi'atu Ali, pero no con ese significado de Shia de hoy. No, con otro significado. Significa Shia político. Eso lo voy a explicar. Escúchalo bien, con un poco de paciencia te lo voy a explicar. Entonces ya, has sabido Shia como nosotros, no estaba en el ejército de los enemigos que mataron a Imam Hussein alayhi salam. ¿Sí? Ahora bien, cuando mataron a Osman ibn Affan, el tercer califa, en un par de días no dejaron que agua llegue a casa de Osman. Imam Hassan, Imam Hussein, por la orden de Imam Ali, se arriesgaban la vida. Incluso excelentísimo Abbas
llevando agua a la casa del califa que estaba en estado de sitio. A Osman le llevaban agua. Aún así, en el día de Ashura, cuando cerraron agua, por ese pretexto, dijeron Ali es el culpable del asesinato de Osman. A Osman, califa, lo mataron sediento. Así que a Hussein lo matamos sedientos. A toda su familia. Mira, es como una venganza. Ellos lo dijeron así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a matar a Osman, la gente, que ahí usted va a ver que señora Aisha provoca y dice, "Uqtulu na'sala fa innahu faqad kafar", maten a hiena. Y esa palabra era como una palabra despectiva que lo utilizaban a los viejos judíos en aquel entonces. Y usted sabe que tenían mucho problema entre ellos. Entonces decía Nasal significa hiena y a la vez significaba judío viejo. Era como un insulto despectivo en contra de Osman. Señora Aisha mandó a matar a Osman, entre otros grupos rebeldes. Entonces atacaron casa de Osman, aunque Imam Ali lo prohibió. Pero Osman había pedido que Imam Ali esté fuera de la ciudad. Por la orden de Osman, porque Osman pensaba que Imam Ali es parte del problema. Entonces Imam Ali abandonó la ciudad, estaba fuera, cuando mataron a Osman. Bueno, entonces el ejército de Muawiyah estaba fuera y no vino a ayudar a Osman. Osman había pedido, Muawiyah, tú eres de mi misma familia, somos de los Omeyas, venga a ayudarme. Y no prestó ayuda para nada. Muawiyah no le ayudó a Osman. Esperó hasta que mataron a Osman, tomaron la camisa manchada por la sangre de Osman, le pusieron como bandera. A partir de ese día, Muawiyah decía, yo no voy a pactar con Imam Ali porque Imam Ali es el culpable de matar a Osman. Una gran mentira histórica. Bueno, Aisha armó una guerra en contra de Imam Ali por la sangre derramada de Osman. Ella misma había ordenado matar a Osman y ahora viene a exigir la sangre derramada de Osman. Va a ser como que vamos a vengar la sangre de Osman. ¿De quién? De Imam Ali. El más inocente en ese sentido. Bueno, cuando matan a Osman, van a pactar con Imam Ali alayhi salam. Insisten, Imam Ali pacta. Los que pactan con Imam Ali alayhi salam, ¿por qué van a pactar con Imam Ali alayhi salam? Hay dos posibilidades. Escúchalo bien. O es que están arrepentidos. Dicen, hemos equivocado a rechazar Ghadir Khum, rechazar la orden del Dios, orden del mensajero de Dios. Estamos equivocados, no deberíamos elegir a Abu Bakr, no a Omar ni a Osman. Estamos equivocados, estamos arrepentidos. Imam Ali, te tomamos como el primer imam, como el primer califa. No deberíamos hacer caso a los otros califas. Nunca jamás eso pasó. Nunca jamás. Por ello Imam Ali no quería aceptar a ellos. Imam Ali decía, no quiero aceptar. Si ellos volvían a Imam Ali tal como es Imam Ali, el único sucesor, el único imam después del profeta Imam Ali, no podría rechazarlo porque le estaban dando lo que Dios le ha dado. Entonces Imam Ali debería aceptarlo. Pero Imam Ali alayhi salam pone muchas condiciones y dice, no, es que no quiero aceptar. ¿Por qué Imam Ali no quiere aceptar? Porque ellos no son Shia de Imam Ali alayhi salam, no son seguidores de Imam Ali alayhi salam. Ellos son quienes, escúchalo bien, son sunitas, seguidores de Abu Bakr y Omar. Ahora vienen a tomar a Imam Ali, dicen, porque señor Omar, cuando puso, después, en los días que Omar estaba muriendo, puso un consejo de 6 personas. Uno de esos 6 personas era Osman y otro era Ali. Y al final 2 candidatos eran lo más importante, Osman y Ali. Nosotros hemos equivocado a hacer caso a ese consejo y dejar que ellos elijan a Osman. Deberíamos elegir a Ali. Eso era la cuestión. No es que ellos estuvieran arrepentidos de haber elegido a Abu Bakr o a Umar. Nunca, jamás. Ellos eran fieles a la sunna del señor Abu Bakr y a la sunna del señor Umar. Y solo decían, estamos arrepentidos por haber elegido a Osman. No queremos a Osman. Deberíamos elegir a tú como el sucesor de Omar. Al Imam Ali le pactaron como sucesor del señor Omar. Como el tercer califa. Abu Bakr, Omar, Osman.
En otro lado, Abu Bakr, Omar, Imam Ali. Entonces aquí tenemos dos grupos políticos. Ambos son sunitas. Fiel a la tradición de ambos califas, los primeros califas, que se llaman Sheikhain, dos sheikh. Omar y Abu Bakr. Omar y Abu Bakr. El tercero, un grupo dice es Osman. ¿Quiénes son ese grupo? Los llaman Osmani. Los seguidores de Osman, los seguidores de Muawiyah, los seguidores de Abu Sufyan. A ellos le van a llamar los seguidores de Umayyas. En otro lado van a surgir un equipo que hoy en día no existe ese tipo de sunitas. Hoy en día, porque los sunitas que hoy en día tenemos, las escuelas de pensamiento sunitas son del tiempo de los abásides. Y eso le voy a explicar cómo son. Ellos entonces tienen a Abu Bakr, Omar y a Imam Ali como el tercer califa. Entonces son sunitas que el tercer califa tienen a Imam Ali. Entonces, a partir de ese día, cuando quieren referir a ese grupo político sunita, los llaman Shi'atu Ali por haber elegido a Imam Ali como el tercer califa. ¿Listo? La gente de Kufa eran de ellos. Shi'atu Ali quiere decir los seguidores políticos que después de Abu Bakr y Omar eligieron a Imam Ali. Nada de Shia de hoy. Es una palabra. Shia significa follower. Follower, seguidor. Seguidor, político. Ya está bien claro. Entonces, si alguna vez has escuchado que la gente de Kufa eran Shi'atu Ali, seguidores de Imam Ali, no significa Shia como nosotros. No, nunca jamás. Ellos eran sunitas que tercer califa tenían a Imam Ali alayhi salam. Bien claro. Por ello, cuando en una noche estaban en Nojaila, un lugar que el ejército se preparaba para ir en contra de Muawiyah, Siffin, la batalla Siffin, Imam Ali alayhi salam vio que ellos están practicando una de los bid'ah, innovaciones del señor Omar, que es la oración tarawih, una oración recomendable que lo hacen en formato colectivo, jama'a. El Imam Ali alayhi salam llegó a entre ellos que estaban rezando, dijo, por favor no lo hagáis, eso es una cosa inventada, no vale para nada, no es sunnah del mensajero de Dios, es un invento del señor Omar ibn Khattab, déjenlo. Ellos, esa gente de Kufa, no eran seguidores de Imam Ali alayhi salam. Hemos dicho, eran Shi'atu Ali, pero la palabra significa primero preferimos a Abu Bakr, después preferimos a Omar, en tercer lugar a ti te preferimos a Ali. Sepa, tu lugar está después de Omar. Por ello, de repente, cuando escucharon que Imam Ali le está pidiendo, gritaron en la mezquita, ¡Vo Omaro! ¡Vo Sunnata Omaro! ¡Qué lástima con la conducta de Omar, que Ali ahora nos está impidiendo hacerlo! No, no puede ser. Somos fieles a la conducta de Omar ibn Khattab. Y Imam Ali, cuando vio que tanto disturbio, peleas y grito y todo, Imam Ali dijo, ya, les dejo tirado. Ya, porque ellos eran más fieles a la sunna de Abu Bakr y Omar que a seguir a Imam Ali alayhi salam. Eran sunitas. Incluso cuando en el tema del final de la batalla Siffin, cuando llega el tema de arbitraje, porque Muawiyah va a hacer un engaño y esa gente estúpida lo acepta ese engaño porque quieren cesar la batalla, presionan en contra de Imam Ali, lo amenazan. Cuando Imam Ali alayhi salam quiere elegir a Abdullah ibn Abbas, ellos lo van a rechazar. Dicen, no, nosotros seguimos a Abu Musa Ash'ari. ¿Nunca jamás te has preguntado por qué Abu Musa Ash'ari? ¿Quién es esa personalidad? Te lo voy a contar. Abu Musa Ash'ari era un amigo súper íntimo, cercano de Omar ibn Khattab, señor. Sí, señor. Entonces ellos rechazaron la palabra de Imam Ali, que eligió a Abdullah ibn Abbas, impusieron a aliado de Omar ibn Khattab, que era Abu Musa Ash'ari.
eligieron a Abu Musa Ash'ari por el respeto y la cercanía que tenía Abu Musa Ash'ari con Omar ibn Khattab. ¿Listo? Lo eligieron y rechazaron la palabra de Imam Ali alayhi salam. ¿Lo ves? Eran tan cercanos a ese pensamiento. Por ello, Abu Musa Ash'ari, ¿quién era? Cuando señora Aisha armó la batalla Jamal, empezando a hacer matanzas en las ciudades tras ciudades, Imam Ali quiso responder y defender al pueblo. Abu Musa Ash'ari llegó a la mezquita de Kufa, dijo: oh gente, no vamos a meternos en asuntos de la familia del profeta. Es que su yerno Ali se va en contra de la guerra, en una guerra en contra de la esposa del profeta. Entonces es una batalla familiar, no nos vamos a meter dentro. Así era Abu Musa Ash'ari de traidor. En lugar de apoyar a Imam Ali como el califa de ellos, que era el califa de los sunitas, viene a pedir a la gente que lo dejan solo al Imam Ali alayhi salam. Entre ellos está Shuraih Qazi, el juez Shuraih. ¿Quién es Shuraih? La persona que en el futuro es quien va a sentenciar al Imam Hussein a la muerte por haber dejado el pacto de Yazid ibn Muawiyah. ¿Lo ves, hermano? Cuando una persona no sabe la historia, le van a inventar estas cosas. Y usted te queda, ay, la verdad no lo sabía tantas cosas de la historia. Sí, querido hermano. Es como una persona le dice, ¿qué religión tienes? Sigo a Jesucristo. ¿Y tu libro qué es? El Nuevo Testamento. ¿Pero quién es el escritor del Nuevo Testamento? Es Jesús. Pero ni un libro pertenece a Jesús. Oh, chico, ¿qué dices? El Nuevo Testamento tiene 27 libros y 20 de esos 27 directamente o indirectamente son de Pablo. Quiere decir, el Pablo es el escritor o los discípulos del Señor Pablo, el gran fariseo, son escritores. Entonces tú no sigues a Jesús. El Nuevo Testamento no pertenece a Jesús, querido hermano. Pertenece a Señor Pablo, judío fariseo. Y tú eres un seguidor de Pablo. Y en el día del juicio final debes estar con Pablo el fariseo, el profeta falso, quien inventó ese concepto de adorar a Hijo de Dios. Esto. Y una persona no sabe y dice, nosotros somos seguidores de Jesús. ¿Qué? Pero Jesús rechaza ello. Jesús rechaza a los fariseos. ¿No has leído el Sermón de la Montaña? ¿No has leído lo que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo en contra de los fariseos? Búscalo en internet. Por ello, a través de la ignorancia pueden engañar a la gente. Meter a Pablo en lugar de San Pedro. Meter a Pablo a un fariseo en lugar de Santísimo Jesús, la paz sea con él. Entonces va a ser una religión inventada. Esa religión inventada está siempre a favor de los opresores. Va a ser lo que tenemos la iglesia de hoy. Cuando usted va a ver, es lo mismo en las escuelas sunnas. Cuando ellos quitan al Imam Ali, van a poner inventados, cosas inventadas, la tradición inventada por Muawiyah, ¿sí? Después relatado por los abásides. Y usted va a ver, quitan a lo que es la fuente de la fe. En lugar de Imam Ali ponen a Abu Huraira, ex judío, Ka'b al-Ahbar, ex judío. Interesante, ¿no? Como quitan al Imam Ali a fuente de la sabiduría y ponen a los judíos. Entonces eso va a ser lo que tenemos el sunnismo de hoy, que lamentablemente usted va a ver en el libro correcto de Bukhari miles de cosas que ni lo queremos indicar, pero si hace falta algún día vamos a hablar de estos fallos del libro Bukhari. Bueno, entonces ya hemos sabido a este punto, la gente de Kufa, aunque los titulaban como Shia de Imam Ali, pero eso es una palabra de doble sentido. Shia de Ali en aquel entonces significaba sonitas con 3 califas, mejor dicho, sonitas de 3 califas. Entonces, ¿quiénes escribieron la carta a Imam Hussein? Los sonitas de 3 califas, Abu Bakr, Omar, Imam Ali, y después dicen Imam Hassan y Imam Hussein ya como califas, no como imam. Entonces, para ellos es fácil traicionar al imam. Está bien claro. Entonces, ¿quién mataron a Imam Hussein? Los sunitas. Hoy en día existen ese grupo de sunnas, así no. Después evolucionaron en el tiempo de los Omeyas, se acabó.
Llegaron los abásides. En el tiempo de los abásides, ellos dijeron, dejamos esta discusión, aceptamos a Abu Bakr, Omar, Osman y a Imam Ali, 4 califas. Después dijeron también a Imam Hassan alayhi salam, Khulafa Rashidun, 30 años de Khulafa Rashidun, los califas de buen guía. Después de Khulafa Rashidun vienen los corruptos de Umayya y después vienen los corruptos de Abasides. Listo. Entonces para ellos los únicos que son sagrados ahora son ellos. Dice, primero y lo más importante, la personalidad más sagrada es Abu Bakr, después la más sagrada es Omar, después Imam Ali, Osman. Osman es más sagrado que Imam Ali. Y algunos dicen Imam Hassan también, porque era califa de 6 meses. Punto. Ya no más. Entonces, ¿quiénes vinieron el ejército que vino a matar a Imam Hassan alayhi salam? Era esa gente de Kufa, traidor, que traicionaron en contra de Imam Ali alayhi salam. Pero no todos sabían lo que van a enfrentarse, porque a ellos le habían dicho que es el grupo insurgente, el grupo de Khawarij. Y muchos no sabían que están enfrentando directamente al Imam Hassan alayhi salam. Pero el grupo que estaba delante de ellos era Khawarij. Los mismos Khawarij que lucharon en contra de Imam Ali alayhi salam, quienes mataron a Imam Ali alayhi salam, ahí estaban para matar a Imam Hassan alayhi salam. Eran Nawasib, los enemigos de Ahlul Bayt. Entonces Imam Hassan alayhi salam en el día de Ashura los llama y dice, Ya Shi'atu ala Abi Sufyan. Dice, oh, seguidores de Abi Sufyan. A ellos los llama Shia, de ala Abi Sufyan. Shia en árabe significa seguidor. Entonces aquí tenemos Shia de ala Abi Sufyan, que en contra de Shia de Imam Hassan alayhi salam. Ya que se quedó esa pregunta bien clara. Los que lloraron para Imam Hussein, entonces, ¿quiénes eran? Todos lloraron para Imam Hussein alayhi salam. ¿Por qué? Porque cuando excelentísima Zainab llegó a la ciudad de Kufa, les despertó. Ay, ¿qué están haciendo? Mataron la familia del profeta, quien el mensajero de Dios dice, La as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. No les pido retribución ninguna, solo amor hacia mi familia. Y lo más noble de esa familia, ¿quiénes son? Fátima, Hassan, Hussein y Imam Ali. Ustedes han degollado a Imam Hussein y todos los descendientes del profeta. ¿Qué sinvergüenza quieren? ¿Qué son? ¿Y qué están esperando? La maldición de parte de Dios. Dios le va a matar a todos ustedes. Una gran maldición. La gente se asusta, empieza a llorar. Entonces, ¿quiénes van a llorar? Todos. Los reyes abásides también lloraron para Imam Hussein alayhi salam, como Harun al-Rashid lloraba para Imam Hussein alayhi salam. Pero eso no quiere decir nada. Puede ser que una persona mala llora por un asunto muy emocionante. Entonces, eso no es decir que ya una persona que solo llora y ya es una persona buena y está guiado. Incluso se narra los que estaban ahí dispuestos a matar a Imam Hussein alayhi salam, como el relato de esa noche que les vamos a recitar sobre el martirio de Qasim ibn Hassan, era lo mismo. La persona lloraba, pero a la vez estaba junto con el ejército de los enemigos, por ser cobarde. Por ser cobarde, no apoyó a Imam Hussein alayhi salam. Sabía que Imam Hussein está con la verdad. El problema, queridos hermanos, no es conocer la verdad. Es que la verdad está bien clara. Es tener coraje, la valentía de aceptar la verdad en práctica. Muchos de nosotros sabemos que la verdad es buena. Ahora, todas las mujeres musulmanas saben que el velo islámico es perfecto. Pero no todas la están utilizando. No tienen esa valentía. Conocer la verdad o reconocer la verdad no te va a salvar. Poner en práctica la verdad, usar el velo islámico te va a salvar. No decir, soy musulmana, pero que ni uso el velo islámico y ni hago esto y ni hago eso. Y entonces, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué el Islam es? No, es que he conocido la verdad. Todo el mundo conoce la verdad, queridos hermanos. Mucha gente. Muchos son ignorantes, eso es cierto. La mayoría de la gente, hasta incluso hoy en día con estas telebasuras, la mayoría de la gente siguen ignorando la verdad y están felices por su ignorancia y su negligencia. Todo lo que le va a llevar a un estado más negligente le ayuda y está más feliz, como lo que hizo Muawiyah con la gente de Kufa. Esa gente de Kufa, más que ser ignorante, era negligente de la verdad. ¿Qué quiere decir?
Mira, queridos hermanos, hay ciertas prácticas, cuando una persona comete estas prácticas, va a estar en un estado de negligencia permanente. Escucha esa palabra, negligencia permanente. Y de la negligencia permanente llegará a ser malvado. Mira, primero, conoces la verdad, pero no vas a poner en práctica. Quiere decir, ignoras a sabienda la verdad. Cuando empiezas a ignorar, quiere decir, tratas lo posible para olvidar la verdad. Como una mujer que no pone el velo islámico. Como un hombre que no reza, bebe, no sé, hace cosas, no cuida su ojo, entre otras cosas. Entonces, mucha gente conoce la verdad, pero en este camino de la maldad empieza a aterrizar, o mejor dicho, decaer. Conoce la verdad, no la pone en práctica, empieza a olvidar la verdad. Olvidar, ignorar la verdad. De ignorar la verdad llega a un estado de negligencia. De la negligencia llegará a un estado de permanecer en la negligencia. Para permanecer en la negligencia necesitamos apagar la luz del intelecto. ¿Cómo apagar la luz del intelecto? Con la lujuria. Entonces, con razón, en Occidente, todo lo que es de alguna forma fuego para despertar la lujuria está permitida. Que las mujeres andan desnudas, que ya toda la sociedad se convierte sexualizada, permitido. La pornografía por todo lado, la ideología de género, que todo el mundo vuelva a ser LGTB, no sé, Z, hasta Z, usted va a ver, cada día van a inventar otra nueva tendencia, ¿sí? Uno que tiene tendencia hacia hombre, otro que hacia mujer, otro que tiene hacia ambos, otro que no hacia nada. Otro que tiene hacia rocas, otro que tiene hacia animales, otro que tiene hacia excremento, otro, no sé, la verdad, una locura. En Occidente empezaron por todas las letras del alfabeto, LGTBQOSRZ, no sé qué. Zoófilo también. Yo te lo voy a prometer que llegarán hasta Z. Y hasta P también lo van a llegar. Pedófilo. Mañana usted va a la comunidad LGTBQPZ. Zoófilo también, entre otras cosas que van a tener. Ya, claro, hermano. Cuando usted está soltando la lujuria, ¿para qué? Para estar más negligente de la verdad. Para que podamos descuidar la verdad más. Para callar a la conciencia y al intelecto. Para dejar a los opresores y a los salvajes para que puedan devorar a sus víctimas más. Y usted va a ver la sociedad que tenemos, una gran selva. Para ello, ¿qué necesita? Los requerimientos para tener una sociedad negligente, sucia. Muawiyah lo hizo. Y con razón hoy en día lo están haciendo. El Sagrado Corán lo atribuye a un grupo de personas que no los quiero nombrar. Solo les voy a decir, los fariseos, sí. Los fariseos de cada tiempo. Entonces, el mensajero en el Sagrado Corán, cuando el mensajero nos explica todo ello, esa palabra del Sagrado Corán dice, ellos, ese grupo que les he nombrado y saben a quién refiero, dice, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Yas'aun significa hacen todo lo posible, todo el esfuerzo hacen, ¿para qué? Yas'auna fil ard, en toda la tierra de Dios. ¿Qué? Fasada, decadencia moral. Quiere decir, ese grupo de la gente harán todo lo posible para llevar la sociedad a más decadencia moral. Cada día la sociedad sea más decadente. Lo que hizo Muawiyah. Lo primero que hizo Muawiyah, llegó a la mezquita después del Imam Hassan alayhi salam, después del contrato de paz con Imam Hassan, dijo, yo no he luchado en contra de vosotros para hacerles más musulmanes, no. Ni les exijo poner en práctica el Islam. Está bien, ¿cierto? Muawiyah nunca exige poner en práctica la verdad. ¿Por qué? Es del ejército del diablo. Es el enemigo de la verdad. Entonces usted va a ver que en la sociedad empezaron a corromperse. Se dice que en la ciudad de Kufa, la mayoría de las mujeres casadas tenían amantes. Las mujeres casadas tenían amantes. ¿Sabe qué significa ello? El adulterio. Los negocios ilícitos. Bebidas alcohólicas, incluso
en el tiempo de otros califas, esa lucha empezó en contra de la ética. Que, por ejemplo, Walid, en tiempo de Omar Mughayre, en tiempo de Osman Walid, en la mezquita de Kufa iba borracho. El imam de la mezquita iba borracho. ¿Por qué iban borrachos? ¿Es que no sabían controlarse? Sí que lo sabían. ¿Por qué entonces? A propósito, a sabienda. Sí, queridos hermanos. ¿Por qué? Cuando el imam, el gobernador, anda borracho en la calle y va a dirigir el rezo borracho, la oración de 2 siglos de la mañana lo hace 4 siglos. Y dice, estoy de buen humor, si quieren voy a hacer más rezo para vosotros. Estoy bien hoy. Así dice. Todos los historiadores lo han dicho. ¿Por qué ponen a una persona y le ordenan ello? Debe salir borracho. Y aún más, Mughayre, el gobernador, que es el primo del señor Omar ibn Khattab, en público fornicaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona, si la verdad busca la lujuria, trae a su amante en un escondite y va a tener su sexo. ¿Por qué lo hace en público? Que 4 jóvenes ya tienen acceso a ver dónde él está fornicando, cometiendo adulterio con una prostituta famosa de la ciudad de Kufa. ¿Por qué lo hacen? Yas'auna fil ardi fasada. Dios te enseña esto. Es el camino de la falsedad, queridos hermanos. El camino de la falsedad necesita requerimiento para decadencia moral de la sociedad. Entonces, primero, la comida debe ser ilícita. Lo que hoy en día ustedes vean en la sociedad que están viviendo. La comida ilícita. La sangre es ilícita. Desde los mandamientos del profeta Noé, la sangre es ilícita. Alcohol, vino, cerveza, cerdo. Y usted va a ver, toda la carne que están consumiendo en Occidente ya tiene la sangre. Y la sangre que va a matar al corazón, a la espiritualidad. La sangre, hoy en día en la hechicería, la sangre es la clave para convocar a los demonios. Y la sangre le están dando a toda la gente. ¿Lo ves? A propósito, querido hermano, está pasando. Y el cerdo, vino, alcohol, que el Sagrado Corán dice son instrumentos de diablo para traer la guerra y el odio a la tierra. En esa sociedad usted va a ver. Entonces, para excitar, provocar más a la gente, ¿qué necesitan? Despertar la lujuria. ¿Qué necesita ver eso? Desnudez, mujer, cantante, bebida alcohólica, que hombres estén mixtos con las mujeres, beben alcohol, sexo. ¿Todo ello para qué? Para producir una nueva generación que se llama la generación que puede matar a los hijos de los profetas, que se llama bastardos. Todo este esfuerzo es ¿para qué? La ideología de género, normas, protegiendo a no sé, matrimonio gay, LGTB, no sé, marcha de orgullo, de vergüenza. ¿Todo ello para qué? Es una fábrica, el mundo se convierte en una fábrica de soldados de Satanás. Hay narraciones, dice, ¿por qué Faraón no mató al profeta Moisés? ¿Por qué Faraón no era hijo bastardo? Faraón no era hijo bastardo. Era fruto de un matrimonio. ¿Entiendes? No era de una traición de una mujer casada con un hombre ajeno. No era de una traición de una persona que ya nunca quiere casarse con una mujer que no quiere casarse. Solo es por el sexo. ¿Lo ves? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que vamos a tener asesinos del Imam Hussein en Karbala. Que todos los que pasaron en Karbala matando al Imam Hussein alayhi salam eran hijo bastardo. Gracias a esa imposición cultural de Muawiyah, el reino de Muawiyah preparó el terreno para la venida de Yazid. Él sabía lo que estaba haciendo. Muawiyah no era un loco, era súper inteligente y tenía asesores judíos. Sí, señores. Por ello supo lo que quiso hacer. Ya lo sabía. Entonces, ¿quiénes mataron a Muhammad alayhi salam? Hijos bastardos, frutos de esa cultura.
que llegó a Kufa, que la persona sabe la verdad, conoce la verdad, pero rechaza la verdad. No todo el mundo puede hacerlo. Que traiciona fácil cuando es hijo de una traición. Entonces se dice, las mujeres casadas de Kufa, la mayoría tenían amantes. Se bebía mucho en Kufa. Alcohol era así como por todo lado. Muawiyah, como pretendía el califa del mensajero de Dios, en su palacio en público servía vino a la gente. Todos los sabios, todos los historiadores lo han narrado. Entonces, ¿quiénes mataron a Muhammad alayhi salam? Ellos. Los borrachos, los corruptos, adúlteros y hijos bastardos. Ellos hacen invitaciones, hacen pacto y después rompen el pacto y después vienen a aplastar el cuerpo bendito de Muhammad alayhi salam con sus caballos. Ya hemos llegado a la respuesta de esa primera pregunta. Creo que ya se quedó bien claro a todos los hermanos. Ya llegamos a la parte de Rose de esta noche, inshallah, para después ir a donde las preguntas y respuestas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Queridos hermanos, el mes de Muharram ya nos falta un par de días y se va a acabar. Todo lo de Muharram, todo de Ashura, así que hay que aprovechar lo máximo para poder, inshallah, llorar a Imam Hussein alayhi salam. Pedimos a Altísimo, pedimos a Dios que nos perdone los pecados que nos impiden a llorar para Imam Hussein. Dios perdona los pecados que endurecen nuestros corazones. Dios perdónanos. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Todos con el corazón presente, inshallah. Astaghfirullah Rabbi wa as'aluhu tawbah. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Todos juntos. Oh Hussein. Oh Señor mío Hussein. Hussein. Oh Hussein, qué dulce es tu recuerdo para los creyentes. Todos juntos. Oh Hussein. Oh Hussein. Oh martirizado, oh oprimido, todos juntos. Oh Hussein, oh Hussein, oh Hussein, oh Imam Hussein. Nosotros lo único que poseemos es venir a estas reuniones de tu conmemoración, recordando y mencionando cada instante de estos momentos dolorosos. Y llorando por tu nostalgia, Hussein. Hussein. Uno de los momentos más dolorosos de Hussein en el día de Ashura
es cuando Hussein despide de los seres queridos suyos. Imam Hussein amaba mucho a sus sobrinos, a los hijos de Imam Hassan, su hermano mayor. Cuando amas mucho a tu hermano, todo tu amor lo vas a hacer al respecto de los hijos de tu hermano, a los hijos de tu hermana. Todo ese amor lo expresas en tu conducta que tienes hacia tus sobrinos. Quiere decir, oh hermano, te amo mucho. Oh hermana, te amo mucho. Por ello soy muy clemente, generoso con tus hijos. Imam Hussein, que amaba mucho a Imam Hassan, era muy amable con los huérfanos de Imam Hassan. Era para ellos como un padre y un tío muy amable. Todo el cariño, amor que tenía Imam Hussein lo brindaba para proteger a estos queridos hijos de Hassan. Y en el día de Ashura ellos estaban con Imam Hussein. A la vez ellos amaban mucho al tío Hussein. La noche anterior del día Ashura, cuando Imam Hussein por fin apagó las velas y las lámparas, dijo a los pocos compañeros que le habían quedado a él: oh, queridos compañeros, mañana es el día Ashura y los enemigos quieren matar a mí. Quieren asesinar a Hussein. Aprovechen la oscuridad de la noche y que me dejen. Vayan salvando sus vidas y la vida de los seres queridos, oh compañeros míos, oh parientes míos. Entonces cada uno de ellos se levantó hablando palabras muy valientes, que oh Hussein, nunca te vamos a abandonar. Entonces Imam Hussein a todos ellos dijo: oh queridos compañeros, primos, sobrinos, hijos, hermanos, así que ustedes eligieron el martirio, todos ustedes mañana van a ser martirizados. Qasim ibn al-Hassan, Qasim, el sobrino de Imam Hussein, es un adolescente de unos 13, 14 años. Se levantó: tío mío, tío querido Hussein, yo también puedo dar mi vida por ti, tío Hussein. Qué fuertes estas palabras para Hussein. Imam Hussein va a ver a Qasim, ese adolescente tan brillante. Dice: sobrino querido mío, ¿cómo ves al martirio? Qasim, que es criado por Hussein, un hombre de Dios, dice: الموت أحلى من العسل. El martirio para mí es más dulce que la miel, porque está en tu camino, tío querido, tío amado. Ahora vamos a ver lo que los enemigos nos han explicado
como ha sido martirizado Qasem delante de los ojos de Hussein en el día Ashura. Eso rompe todos los corazones de los creyentes. Para llorar las nostalgias de Hussein, los enemigos también en todas las fuentes sunita y shiita lo han narrado. وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم. En el día de Ashura apareció un jovencito que no había llegado a pubertad. Y ya eso es cuando para Imam Hussein no le ha quedado ningún compañero, ningún familiar. Imam Hussein está solo, gritando: هل من ناصر ينصر لي، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله، ¿acaso hay algún auxiliador para que me auxilie a Hussein, el nostálgico Hussein? En este momento es que Qasem sale. Imam Hussein va a ver a Qasem, el sobrino que lo ama mucho. Imam Hussein dice: فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ. Cuando Imam Hussein le va a mirar a Qasem, اعتنقه. Imam Hussein le abraza bien fuerte a Qasem, poniendo su garganta sobre la garganta de Qasem. Ese momento tan doloroso es para Hussein. Dice: وَجَعَلَ يَبْكِيَانِ. Qué momento de la despedida tan dolorosa para Hussein. Ambos se pusieron a llorar. Qasem abrazando a su tío Hussein está llorando. Imam Hussein también llora. Ese momento de la despedida tan fuerte. حتى غشي عليهم. Lloraron tanto. Lloraron tanto. Qasem llora para su tío nostálgico Hussein. Imam Hussein llora para Qasem, ese hombrecito. Como Qasem quiere ir a la lucha, Imam Hussein no puede soportarlo. Algunos narran que dice Imam Hussein tanto lloró que ambos cayeron de rodillas. Hatta Ghoshi alay significa estaban a punto de desmayarse. Entonces Qasem empieza a hablar. ثم استأذن الغلام. El jovencito pide permiso para ir a la batalla. Quiere defender a su tío Hussein. فأبى عمه الحسين. Imam Hussein dice: no, por favor, no. Qasem, no. Qasem, no. Dice: فأبى عمه الحسين أن يأذن له. Imam Hussein rechaza, dice: no, no te permito. فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه ويسأل الإذن.
Y ese jovencito insiste tanto, besando las manos del tío José, besando los pies de José, implorando, tío José, quiero dar mi vida por tío José. Dice, hatta adena lah. Ya Imam Hussein no pudo resistir, dijo, entonces vete. Imam Hussein no puede despedir de su querido sobrino Qasim. Dice entonces, el muchachito empezó a salir, فخرج ودموعه تسيل على خديه. El muchacho salió, todo el mundo está viendo, el muchacho está llorando. Ellos son valientes leones, no lloran para la muerte, solo está llorando cuando ve Imam Hussein no tiene otro soldado. Llora por su tío nostálgico Hussein. Vas a hacer una lucha valiente, recitando esa poesía de la guerra, presentándose en Tancoruni. Fa'ana ibnul Hasan. Si no me conocen, yo soy hijo de Hassan, septun nabiy al-Mustafa wal-Mu'taman. Yo soy descendiente del profeta escogido, profeta Muhammad, el hombre confiable de Dios. Entonces Qasim habla del Imam Hussein. هذا حسين كالأسير المرتهن. Y esto es mi tío nostálgico Hussein. بين أناس لا سقوا ثوب المزن. Hussein, mi tío nostálgico sediento, que a él también le prohibieron agua. Los enemigos dicen, وَكَوْنَ وَجْهُهُ كَفَلْقَةِ الْقَمَرِ. Su rostro era tan iluminado, tan bello, como pedazo de la luna en la noche oscura. Todo el mundo cuando le vieron, jovencito, valiente, listo, preparado, luchando. فَقَوْتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا. El gran sabio Majlisi dice, él fue y luchó muy valiente. Los enemigos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede ser ese jovencito tan fuerte, tan valiente, tan rápido en la guerra? Dice, aunque era pequeño, chiquitillo, pero mató más de 35 hombres, de los soldados de los enemigos. ¡Era rápido! ¿Cómo puede ser tan rápido como estrella fugaz? Jovencito, eso es la familia del profeta. Los enemigos dicen, خرج إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر. Su rostro bien iluminado como pedazo de la luna. En una mano llevaba una espada. No les servía escudos porque eran grandes para su cuerpo pequeño. Y entonces solo tenía una camiseta. وإزار وفي رجليه نعلان. Tenía 2 zapatos y las cordones de uno de los zapatos estaba abierto.
En cuando ella se dobló para arreglar el zapato, dice que uno de los enemigos que se llamaba Amr ibn Sa'd ibn Nufail al-Azudi, que era uno de los malvados, dijo: Wallah la ashuddanna alayhi, juro por Dios, solo en este momento que él está arreglando el zapato, cabalgando, se va a doblar para arreglar el zapato, ahora es el momento de matarlo. Entonces dije, el que va a narrar se llama Humayd. Dice, le dije: déjalo, ese muchachito lo van a matar. Hay bastante, mira, todos son salvajes. Déjalo. Ni voy a acercarme a él. Déjalo, esa gente son tan salvaje que lo van a matar. Pero este cobarde Amr ibn Sa'd dice: yo lo voy a matar. O se llama Omar ibn Sa'd. Lo voy a matar. Wallah la ashuddanna alayhi. Entonces aprovecha, le acerca a ese jovencito de detrás. Dice: فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ حَتَّى ضَرَبَ الْغُلَامَ بِالسَّيْفِ. Con su espada le atacó de detrás de Qasem. Le dio un golpe tan fuerte de la traición, de la sorpresa. فَبَغَى الْغُلَامُ لِوَجْهِهِ. El jovencito con el rostro cayó sobre el suelo. Mira, cuando vas a caer, ¿a quién vas a llamar? A la persona más querida. Dice: yo amo, tío mío Hussein. فجل الحسين عليه السلام كموج جل الصغار. Imam Hussein, que estaba afuera y de lejos viendo la escena, rápido cabalgando como una águila que llega a su presa, le llegó. Ese enemigo vino a matar a Qasem. Imam Hussein levantó la espada, vino a defenderse. Imam le cortó el brazo del enemigo. El enemigo gritó. Todos los enemigos atacaron cabalgando, le pisotearon al asesino de Qasem. También a Qasem le pisaron. Dice: cuando se calmó, los polvos se calmó. Entonces, de repente, se fanjalat el gobra, se calmó toda esa polvo que estaba, y de ahí tanta gente que habían venido para salvar al asesino y lo habían matado, y que lo habían aplastado también a Qasem delante de los ojos de Hussein. Entonces dice: فَإِذَا بِالْحُسَيْنِ. Y ahora lo que se veía a Hussein, قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ الْغُلَامِ. Imam Hussein está ahí de pie al lado de ese jovencito. وَهُوَ يَفْحَسُ بِرِجْلَيْهِ. Y ese jovencito con su pie en sus últimos momentos está muriendo, arrastrando sus pies al suelo, y así está muriendo. فقال الحسين. Imam Hussein en ese momento tan difícil dice: يَعُزُّ اللَّهُ عَلَى عَمِّكَ. Es bastante pesado y difícil para mí, tu tío. أن تدعوه فلا يجيبك. Que lo llamas y él no pueda responderte a momento oportuno. أو يجيبك فلا يعينك. O que venga a ayudarte y esté bien tarde y que no pueda socorrerte, sobrino mío. أو يعينك فلا يغني عنك بعد. Y que llegue a ayudarte, pero esté tan tarde que estés muriendo, sobrino mío. Y Imam dice: بُعْدًا لِقَوْمٍ قَتَلُوكَ. Tan lejos están de la misericordia de Dios estos asesinos. Y dice Imam Hussein: ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى صَدْرِهِ.
Y yo vi que Imam Hussein a ese jovencito le abrazó, le pegó a su pecho. Y Imam Hussein empezó a llorar y agarrando ese cuerpo bendito, llevándolo donde otros mártires todos digan, Ya Hussein, oh Hussein, oh Hussein. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uk. Dios, te llamamos por tu nombre bendito, por tu nombre grande, por el nombre de todos los mártires en tu camino y por el gran mártir de Karbala, Hussein, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Todos juntos. اللهم عجل لوليك الفرج. Dios apresure la llegada del Imam Mahdi واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. Dios, ponlos entre los mejores compañeros fieles del Imam Mahdi. Dios, Allahumma ayyad wahfid qaidana al-Khamenei. Dios, protege y de larga vida a nuestro queridísimo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Allahumma ahfid wa ansur wa ayyad Sayyid Hassan Nasrullah wa juyush al-Muslimin. Dios de mucha victoria y mucha bendición y protege a nuestro queridísimo Sayyid Hassan Nasrullah. Dios de mucho éxito y mucha bendición y larga vida y protege a nuestro queridísimo presidente Ayatollah Sayyid Ibrahim Raisi, inshallah. Dios, Allahumma shfi kulla marid. Mucha gente nos pidieron súplica. Dios te cura a todos los enfermos. Dios te cura a todos los enfermos. Dios te cura a todos los enfermos. Dios soluciona problemas de los creyentes del mundo. Dios de abundancia nuestro sustento. Dios anule plan de los enemigos nuestros. Dios haga que toda la maldad de los enemigos vuelva en contra de ellos. Dios divida en contra de los enemigos nuestros, que pelean entre ellos mismos, que estemos en paz de todas las conspiraciones de ellos. Dios resuelve problemas matrimoniales de todos los creyentes. Dios llene nuestros corazones con sabiduría y el conocimiento. Dios, denos el éxito de poder llorar para Imam Hussein. Dios, denos una generación bondadosa creyente, que estén en servicio de Ahlul Bayt, que todos lloren para Imam Hussein. Dios, haga que nuestro final sea lo más feliz y nuestro morado sea el paraíso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.